Me gustaría explicarte los 10 errores más comunes de los traders principiantes. Así que bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¿Cuáles son los 10 errores más comunes del trader principiante? El primero de ellos es la falta de formación. Un trader tiene que estar bien formado, igual que en cualquier otra profesión. Al principio tienes que aprender de los que ya son profesionales, si no es muy difícil conseguirlo. Y como ya sabéis, en Código Trading ofrecemos formación gratuita para traders. El segundo punto es la falta de práctica. ¿Qué significa la falta de práctica? Pues que se necesita hacer mucha práctica. ¿Y cómo se hace la práctica? Pues simulando. ¿Y qué es simular? Pues es coger la data del pasado y gracias a que puedes ir mucho más deprisa porque no tienes que esperar pues, el tiempo de cada vela, ya sea de M15, de H1, de H4, no hace falta esperar. Puedes correr el tiempo para ver ya más rápidamente los resultados y buscar las entradas. Entonces, ¿eso cómo se consigue? Pues con un buen simulador que también sirve para hacer backtest, y son los dos puntos clave una vez tienes formación o mientras te estás formando, que es simular y backtestear. Entonces yo utilizo la plataforma Forex Tester, es una plataforma que para mí es la mejor que he encontrado y acelera muchísimo el aprendizaje de un trader y hace que sea pues en realidad una inversión esa plataforma, porque con esa plataforma con un solo pago lo tienes de por vida. Entonces yo pedí un descuento para alumnos de Código Trading y lo podéis encontrar aquí. El tercer punto son las expectativas poco realistas. Entonces normalmente se entra aquí pensando que con poco dinero se puede ganar mucho y eso es precisamente al contrario. Se necesita mucho dinero para ganar poco dinero. Entonces es un choque de realidad que cualquier trader en algún momento debe hacer. Es tan sencillo como ir a un sitio de trading social o cuentas auditadas, como puede ser pues MyFXBook o FXBlue o cualquier sitio de trading social y ordenar las cuentas, pero filtrando a partir de que sean cuentas de más, por ejemplo, de 4 años de antigüedad. Ahí veréis que la media pues nunca supera el 50% anual. Puede haber alguna cuenta que ha crecido mucho, pero al final se estabiliza y sacar sobre un 20, un 30, máximo un 40 sería lo normal. ¿Qué pasa si ahora filtramos y decimos, me da igual si las cuentas han durado más o menos? Pues que encontraremos cuentas que hacen un 1000%, pero ¿no te hace pensar algo raro que esas cuentas nunca lleguen a tener duraciones de 3, 4, 5 años? ¿Que las únicas que son estables en el tiempo ganan poco? Pues ese es el choque de realidad. No se puede hacer un 1000% anual sin acabar quebrando la cuenta. El cuarto punto es invertir a la defensiva. No se puede cometer ese error. Tienes que invertir siguiendo tu plan y de forma seria y rígida. Nunca de forma emocional ponerte a la defensiva. Como ahora el mercado me ha sacado, pues le meto el triple de lotaje e intento recuperar esa pérdida. Así no, eso es romper totalmente el plan de trading. El quinto punto, el quinto error es operar sin un plan. Se necesita un plan operativo, un sistema de trading que esté pues simulado y backtesteado y que ese sistema de trading es el que te acompaña siempre en la ejecución y también pues en toda tu operativa como trader. El sexto punto es el error de buscar el método perfecto. O sea, una vez consigues una estrategia que te da un 30% anual, lo normal es que por culpa de las falsas expectativas no te conformas con eso y quieres pues un plan perfecto, un plan que te dé un rendimiento brutal, que con poco dinero puedas ganar muchísimo y eso no existe. Entonces, el hecho de estar buscando el método perfecto hace que cuando tienes un buen método, que podrías ser un profesional y acabar gestionando un gran capital,
no le des a eso importante porque quieres más, y los humanos siempre queremos más, y hay un momento donde tienes que decir, ya lo tengo, si no me muevo de aquí ya soy un trader profesional, ya estoy sacando una media de un 20 o un 30% anual. El séptimo punto es dejarse llevar por las emociones, o sea, el hecho de no trabajar bien la psicología, el psicotrading, que eso se puede pulir en el punto 1, que es el tema de la formación. Hemos dicho que el error más común es la falta de formación. Entonces es muy importante la parte psicológica. Se debe trabajar con mucha profundidad cuando se está en cuenta real, porque si no, uno con sus emociones le juegan en contra y nunca los resultados que ha sacado backtesteando y simulando es capaz de transmitirlos a la cuenta real, y eso es debido a las emociones. El octavo error es proteger el capital, o sea, asumir un cierto riesgo limitado y poner stop loss, objetivos de beneficios, cortar bien las pérdidas, pues marcarte un ratio de lo que es el stop loss de 0,5 o de 1% por operación, de 2, o si vas a un lotaje fijo, pues también calcular que esté siempre en torno máximo al 1 o 2% de la cuenta. Eso es la protección del capital, que una pérdida no puede hacerte bajar la cuenta de repente un 10%. El noveno punto es no saber elegir un buen broker. O sea, es una parte fundamental, porque un mal broker te puede poner las cosas muy difíciles. Si el broker es tu contraparte, pues acaba habiendo un conflicto de intereses, porque al broker le interesará que pierdas para que él gane más, porque no mete las operaciones a mercados. El décimo punto es no tener un backtest de la estrategia. No se puede entrar a operar por cosas que se han leído en un libro o aprendido en un curso sin tú haberlo backtesteado en el pasado. Entonces ese backtest te ayuda en todo. Ha sido ya la parte segunda, ¿no? El segundo error, que es no simular ni backtestear, pero en este punto final es que cuando tienes un gran backtest, por ejemplo, los últimos 10 años, te da una fortaleza también psicológica eso. Te sirve para saber que la estrategia es rentable, qué objetivos puedes sacar y qué pérdidas asumir. Muchas gracias, si te ha gustado dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.